Estamos en campañas y Morena está mintiendo como siempre. Solamente que ahora las mentiras se han incrementado porque los candidatos de Morena están diciendo que lograron algo de lo que obviamente no hay registro. Dicen que México es hoy más seguro y no lo es. Nos dicen que no tenemos problemas con el agua, pero más del 80% del territorio tiene problemas por la sequía y estamos todos rezando porque lleguen lluvias en la temporada que empieza en mayo y confiamos en las tormentas tropicales y huracanes para solventar el rezago que hay en la acumulación de líquido tan necesario para la vida. Hablando de agua, ¿se acuerdan que el presidente quería apostar a la generación de energía eléctrica a través de las plantas hidroeléctricas? Pues ¿qué creen? De acuerdo a la CENACE, la generación bajo este concepto es menor hoy que el año pasado en más de 25%, porque no tenemos la capacidad, como se había previsto por los expertos, de utilizar agua para generar la energía que mueve el país. Simplemente la curva de generación acumulada ha caído estrepitosamente porque el presidente quiso cumplir uno más de sus caprichos. Si tan solo hubiera escuchado y dejado que las empresas privadas siguieran creando parques eólicos o plantas solares, estuviéramos mejor. Están bombardeando al país entero con spots en radio, televisión y redes sociales diciendo que la seguridad de los mexicanos está garantizada, pero los datos nos muestran que al día de hoy tenemos las elecciones más violentas de este siglo. Ya son 36 políticos que han sido asesinados nada más en 2024. Y hay más de 120 personas fallecidas también que están relacionadas con las elecciones de una u otra manera. Los crímenes contra los candidatos están escalando y no hay nada nuevo que el gobierno, que se supone nos debe brindar seguridad, esté haciendo para prevenir que estos números sigan subiendo. No soy fan de las teorías de conspiración, pero ya son demasiadas coincidencias que indican que el presidente busca anular las elecciones porque van a perder. Faltan 2 ministros en el Tribunal Electoral Federal, asesinan a los candidatos de todos los partidos, el territorio nacional está controlado por el crimen organizado en 30% de su superficie, los senadores de Morena se niegan a nombrar a los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral y a los 2 ministros faltantes en el Tribunal Electoral Federal. Ayer mismo la candidata oficialista subió un video a sus redes sociales en donde es interceptada por algunos encapuchados en Motocintla, Chiapas. Pero esa mujer está más protegida que cualquier otro mexicano, menos el presidente en estos momentos. Y no se le pudieron acercar a menos que estuviera organizado o que su equipo lo supiera con antelación. Todos los hechos de violencia en el país indican que el presidente y su equipo estarán tratando de anular las elecciones porque están perdiendo terreno ante la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, y están preparando el escenario para lograr su objetivo si nosotros los ciudadanos no nos ponemos atentos a lo que está sucediendo. La continuidad ofrecida por Claudia Sheinbaum no es lo que están pregonando por todos lados. Los niños que están en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña también están teniendo problemas por la falta de medicamentos. Y esto podría generar secuelas porque las quimioterapias no se están aplicando en el tiempo adecuado. O sea, niños podrán morir por el desinterés de los gobernantes que están más ocupados en una campaña que en hacer su trabajo para el cual fueron elegidos y por el que se les está pagando. Claudia Sheinbaum dijo y afirmó que ella no estaba involucrada de ninguna manera en el escándalo de los Panama Papers, pero ya se ha confirmado que al menos 3 empresas y 9 familiares de Claudia, incluida su madre, Ani Pardo, están involucrados de manera directa. Claudia tuvo que salir la semana antepasada a aceptarlo, dijo que sí, que tenía una cuentita, pero ya salió todo a flote y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha avalado dicha información basados en más de 11 millones de documentos filtrados de este caso, nomás para que vean de qué lado está mascando la iguana. Están haciendo todo lo posible por quedarse con más dinero del que ya han robado. Sabemos que mucho del dinero, los sobrecostos de la refinería, el Tren Maya, el Aeropuerto Mexicana de Aviación y Segalmex ha llegado a sus bolsillos por diferentes medios, pero lo que quieren hacer con las Afores es criminal. Quieren quedarse con dinero privado para seguir solventando gastos y en el proceso mintieron de forma descarada para hacerse el control de todas las Afores en lugar de una parte que ellos consideran olvidada por sus dueños. En este caso, deberían de buscar a los dueños que generaron ese dinero y entregárselo. En su defecto a los beneficiarios de esas cuentas, que son viudas, hijos, nietos, familiares. La última mentira, que es bastante clara de Morena, es la de que ellos no son corruptos. Acusan a los partidos PRI, PAN y PRD, pero tenemos que entender que los partidos no son los corruptos, sino sus integrantes. Y los integrantes de PRI, PAN y PRD que eran corruptos y que tenían casos de investigación abiertos
Antes, ahora ya están en Morena. Incluso ahora son los candidatos para gobernador. Clara Brugada, Eduardo Ramírez, Alma Alcaraz, Claudia Delgadillo, Margarita González, Javier May, Alejandro Armenta, Rocío Nale. Todos ellos eran de otros partidos hasta que decidieron ser redimidos por el presidente y pasaron a formar parte de las filas de Morena. Otros más que están en esta situación, aunque no son candidatos, son Manuel Espino, Tatiana Cloutier, Gabriel Cuevas, Patricia Durán, Ricardo Monreal, Alfonso Durazo, Manuel Barlet, René Bejarano, Martí Batres, Félix Salgado Macedonio. Solamente algunos entre muchos más. Si quieren ver un México creciendo y que su economía se mueva, no podemos votar por Morena, porque con Morena no hemos tenido crecimiento alguno. Ya hemos pasado a ser de los países más corruptos del mundo. Probablemente en México no tengamos crecimiento en este sexenio, porque ahorita, al día de hoy, solamente ha sido de 0.6% y tenemos más millones de mexicanos que han pasado a engrosar las filas de la pobreza extrema, porque la realidad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el peor gobierno de México en los últimos 100 años. En estas fechas en las que todo lleva como sobrenombre del bienestar, déjenme comentarles otra vez sobre las carencias de nuestro gobierno y sus mentiras para compensarlas. Comencemos con el Banco del Bienestar. Este banco que Andrés Manuel prometió iba a sacar de la pobreza a los mexicanos y quería justicia ante la voracidad de los bancos privados, opera con pérdidas y dejó de hacer préstamos porque no tiene dinero. Además, no puede recibir más dinero de las remesas que envían los mexicanos que han tenido que irse del país para conseguir un trabajo decente, que aquí tampoco les cumplieron, porque está bajo sospechas de lavar dinero para el crimen organizado. Lo que no me sorprendería debido a la relación de López Obrador con los grupos criminales del país. Mexicana de Aviación, la aerolínea del bienestar, también está operando con pérdidas. Hace 3 semanas nos enteramos que tiene una demanda en Estados Unidos por 841 millones de dólares por incumplimiento de pagos, cantidad que es más grande que el valor comercial de la misma aerolínea. Y para acabarla de amolar, ayer avisó la Sedena que no importa qué hagan, Mexicana de Aviación requerirá de 196 mil millones de pesos durante 20 años para mantener sus operaciones. Más dinero tirado a la basura. De acuerdo a sus leyes, México es dueño de todo lo que se encuentra en el subsuelo. Esto incluye oro, plata, agua, petróleo, gas, carbón y todo lo que se les ocurra, incluso litio. Sin embargo, el circo que armó el presidente al nacionalizar el litio el año pasado solamente sirvió para lograr que el Litio Mex, la empresa que manejaría la extracción de litio, no tuviera nada que hacer porque no produce litio. Nada. El Tren Maya no sirve, no promueve el turismo y no genera ingresos a pesar del alto costo de construcción de esta obra. Las poblaciones locales de Yucatán no se ven beneficiadas debido al alto costo de los boletos que prometieron iban a estar en 80 pesos, pero que han llegado hasta los 2,000 pesos por un recorrido. Los viajes se vuelven lentos y aburridos debido a que no hay nada interesante que hacer durante el recorrido, más que ver la devastada selva, y la velocidad del tren alcanza, a veces, los 60 kilómetros por hora, cuando es que van rápido. Y normalmente se cancelan las corridas sin avisar a los turistas, echándole a perder sus viajes sin razón alguna. La refinería del Bienestar, en Dos Bocas, no refina absolutamente nada, pero ha generado suficiente dinero para dejarle a Rocío Nale 100 millones de pesos y que pudiera comprar unas propiedades cuando hace 5 años ella no tenía nada y su esposo ni siquiera tenía trabajo. Ahora ella es candidata de Morena por la gubernatura de Veracruz, posee propiedades por más de 100 millones de pesos y su esposo disfruta de 2 pensiones de Pemex. Sin embargo, su trabajo deja mucho que desear, ya que la refinería, que supuestamente estaría lista en el año 2023, no ha podido completar su construcción, sigue sufriendo inundaciones, no ha corrido pruebas de equipos, no tiene cómo retirar el coque porque se les olvidó construir un muelle y no ha refinado un solo barril de petróleo. Andrés Manuel prometió también que garantizaría la seguridad de los mexicanos y aseguró que con los abrazos y no balazos, la delincuencia bajaría. No solamente resultó exactamente la inversa, ya que los criminales reciben los abrazos y los ciudadanos los balazos, sino que además ha permitido que más de 30% de la superficie del territorio nacional sea controlado por el crimen organizado, mientras que el ejército sigue haciendo trabajos de aduaneros, albañiles y cuanta cosa se le ocurra al viejito de Palacio. Este que ven aquí
Es un mapa de riesgo elaborado con información de Integralia y que registra que 15 estados de la República están en alto riesgo y muy alto riesgo de intervención del crimen en sus elecciones locales. Esa es la seguridad que Andrés Manuel te está dando, y de ese tamaño es el problema que tenemos los mexicanos, mientras que muchos se conforman con recibir 3,000 pesos mensuales. Las elecciones mismas, la esencia de México actual, está en riesgo por la incapacidad de un presidente indolente y cínico que no sabe cumplir con sus deberes y que siempre exige que otros terminen por él lo que él no pudo terminar. Y les digo algo, por cada agresión a candidatos se registró una disminución de 1.3% en promedio en la asistencia de los ciudadanos a votar en las elecciones entre 2018 y 2021. Y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública, la caída fue de 3%. El escándalo financiero por la situación de México es inminente. México requiere invertir 62,000 millones de dólares en electricidad para subsanar las necesidades actuales del país y además garantizar que se puede seguir creciendo sin vernos limitados por la falta de energía eléctrica en el país. Pero México no tiene dinero. Este gobierno que asegura transformar a México ha gastado más dinero que cualquier otro presidente anterior a él y sus resultados han sido los peores en la historia del país. No tenemos dinero para hacer esa inversión, pero seguimos gastando dinero en el tren, en la refinería, en la aerolínea y en el aeropuerto. Mientras tanto, el país se ha endeudado en 7 billones de pesos, a pesar de lo que diga el presidente en las mañaneras. Hace 2 días se publicaron los aranceles que se han impuesto a productos como acero, aluminio, textiles, calzado, madera, plástico, químicos, papel y cartón, entre otros. Supuestamente, esta medida es para aprovechar el nearshoring con los Estados Unidos. Pero esta es una medida que seguramente incrementará la inflación, que ya de por sí está por los cielos y no se ve para cuándo vaya a mejorar. Lo que quiere decir que, otra vez, aunque ganes más dinero de manera nominal, tu capacidad de compra será menor a la que tenías en 2018 con tu salario más bajo. Seguirás dependiendo del gobierno para subsistir. Andrés Manuel quiso, desde que llegó a presidente de la República, mantener el control de los otros 2 poderes de la Unión y pudo hacerlo con el legislativo porque los diputados de Morena se sometieron a él y no le cuestionan ni una coma. Lo que, por cierto, me trae el tema de la votación en el Congreso de las leyes de amnistía, que le otorga al presidente la capacidad de perdonar a quien quiera por el delito que sea, sin necesidad de que el Poder Judicial haga su trabajo, y la ley de amparo, que evita que los ciudadanos nos podamos proteger cuando estos gobernantes hipócritas e indolentes creen leyes que nos dañen en los principios más bajos, incluyendo la propiedad privada y la libertad de expresión. Así de vulgares y corrientes son estos personajes de la 4T. Y ahora llego al principal tema de estos días. ¿Ustedes creen que todo esto es casualidad? Yo no. Yo creo que Andrés Manuel se está preparando porque sabe que su candidata va a perder las elecciones que vienen y quiere irse tranquilo a su rancho a disfrutar de lo robado por él, sus hijos, sus primos, sus hermanos. Él sabe que no hay nada que lo libre de la justicia cuando alguien que no sea su candidata tome la banda presidencial. Con la amnistía perdonará a todos sus familiares y amigos por robos, asesinatos y omisiones de gobierno. Al no tener acceso al amparo, no podremos opinar de cualquier otra ocurrencia que tenga el viejito en estos últimos meses. Encuestas cuchareadas se están publicando todos los días y el señor está de mal humor en sus mañaneras. Claudia tiene que recurrir a un montaje con unos encapuchados para ser mencionado otra vez en las redes sociales y se ataca cada vez más fuerte a los opositores al régimen. Andrés está perdiendo la confianza en su pueblo y el pueblo le ha perdido el respeto al señor. Su popularidad es la más baja en 2 años y sigue bajando de manera rápida porque la gente ya no le cree o cada vez es más difícil creerle porque sus mentiras son tan obvias. Otro camino que puede tomar el presidente es el de la anulación de las elecciones y para eso ha preparado el terreno desde hace un par de años. Al menos porque hacen falta 2 magistrados en el Tribunal Electoral, además de otros en los circuitos estatales. Desde el año 2000 nunca la calificación de una elección fue sin los 7 magistrados y no sabemos los ciudadanos cómo reaccionarán los partidos ante una derrota, ni cómo se podrán calificar las elecciones sin la totalidad de los magistrados ordenados por ley. Forma es fondo, dicen los que saben. Jesús Reyes Heroles llegó a afirmar: seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política frecuentemente la forma es fondo. Y tiene razón.
Hoy vemos en un nuevo episodio de la política mexicana cómo Andrés Manuel tenía razón y hay un complot. Solamente que se equivocó y el complot no es contra él, sino contra México. Los políticos han traicionado los ideales que fundaron esta república y que hemos defendido por años, que ha costado sangre, vidas, muertes y que ha creado héroes y antihéroes, siempre por las ideas, siempre por el fondo. Las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión respecto a la expropiación de las Afores, limitar el amparo a los mexicanos y ampliar la capacidad de amnistía del presidente son una afrenta a todos los mexicanos que quieren seguir viviendo libres. Hoy más que nunca necesitamos héroes e ideales. No es difícil entender por qué lo digo. Es tan fácil y tan sencillo unir los puntos. El presidente López Obrador deseaba gobernar sin nadie que le interrumpiera, sin importar el daño que provoca, y quería someter a los otros dos poderes de la Unión a sus designios y caprichos. Logró someter fácilmente al Poder Legislativo, que voluntariamente hace lo que el presidente quiere sin cuestionar una sola coma de sus textos. El presidente gira instrucciones y los congresistas obedecen ciegamente, y además se vanaglorian de ello. Los mexicanos sabemos que contamos con el Poder Judicial, pero ahora también han limitado el amparo para los mexicanos que ven agraviados sus derechos frente a las nuevas leyes expedidas en el Congreso. Y los criminales tienen el camino más seguro mientras cuenten con la amistad del presidente. Miren, este sexenio con López Obrador al frente ha sido el más corrupto de los últimos años. Y el presidente lo sabe. Sabe incluso que su partido va a perder las elecciones y ha estado llevando a cabo preparativos para poder declarar la nulidad de las elecciones. Inseguridad en más de 30% del territorio nacional, asesinatos de más de 30 candidatos a algún puesto, problemas de salud, reducción de presupuesto al INE para que no pueda llevar a cabo las elecciones, la falta de 2 magistrados del Tribunal Electoral, la falta de más magistrados en los circuitos estatales del Tribunal Electoral. Es claro que con lo que está pasando, López se prepara para dejar el poder, pero mantener a salvo los suyos, incluyendo a aquellos que han robado a manos llenas en este gobierno. Vean, primero les expropian los ahorros, luego limitan el amparo para que no puedas quejarte y aun si lo haces, la ley siga surtiendo efecto hasta que sea juzgada, para lo cual pueden pasar algunos años y para entonces el daño estará hecho. Y al final amplían la amnistía para que el presidente pueda perdonar a quien quiera cuando le dé su regalada gana. Esto parece más bien una puesta en escena para perdonar a los ladrones que han provocado los sobrecostos de 500% en las obras magnas de este sexenio, para perdonar a Hugo López-Gatell por haber permitido que murieran casi 1 millón de mexicanos por falta de atención médica durante la pandemia, para perdonar a Ovalle por robar más de 20,000 millones de pesos en Segalmex, para perdonar a sus hijos por vender influencias en la obra del Tren Maya, para perdonar a Claudia por sus omisiones que llevaron a la muerte directa de más de 50 ciudadanos inocentes, para perdonar a Rocío Nale por robarse dinero y comprar propiedades como quien comprara calzones, para perdonar a Octavio Romero por hacer quebrar a Pemex a pesar de haberse gastado 94,000 millones de dólares de nuestros impuestos. Morena aprovechó la mayoría que tiene en el Congreso de la Unión para ir en contra de los mexicanos y a favor del Foro de Sao Paulo. Ese foro que promueve el comunismo en América Latina y que tiene una sucursal en el Grupo de Puebla, entre cuyos fundadores están Mario Delgado, Claudia Sheinbaum y Beatriz Paredes. ¿Por qué lo hacen? Porque están convencidos que el Estado es mayor a todos nosotros, pero se olvidan que el Estado es solamente fuerte cuando los ciudadanos que lo componemos somos fuertes. Sin embargo, todas las acciones de Morena en este sexenio están encaminadas a destruir el patrimonio de los mexicanos para tener un Estado no fuerte, pero sí más fuerte que los ciudadanos. Y eso se llama opresión. No importa cómo lo veas, el totalitarismo siempre termina imponiéndose como consecuencia de la pasividad de los gobernados que, para ganar privilegios y una supuesta paz social, permiten el ejercicio absoluto y sin restricciones por parte del Estado, que termina confundiéndose con el partido gobernante y sus miembros. Pero mientras tanto ven restringidas las libertades individuales mientras se construye un modelo de sociedad supuestamente homogéneo, pero coercitivo, que ningún beneficio trae a nadie más que a los gobernantes que, por favoritismos y privilegios, no ven afectados sus beneficios. Entonces, por quitar las prebendas de aquellos que antes nos gobernaron mal y nos robaron, se termina permitiendo que lleguen otros nuevos que nos gobiernan mal y que nos quitan nuestros derechos. Muchos mexicanos están pensando en votar por la continuidad de este régimen de sangre, de muerte y de inseguridad, pensando que están en contra de quienes los lastimaron por años. No piensan o no se quieren dar cuenta
de que hoy estamos peor porque se pierden inevitablemente las ventajas que los héroes nacionales nos habían conseguido con sus vidas y con su sangre. ¿Qué diría Benito Juárez si hoy estuviera aquí? ¿Qué diría Madero si viera lo que se está haciendo de la República? La ley mexicana es muy clara cuando dice que una sola persona no puede ser propietaria de dos o más de los poderes de la Unión, porque los fundadores de la República sabían que esto podría ocurrir y sabían el daño que se hace al Estado cuando sucede. Es muy obvio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tirará las reformas de Morena, las reformas que Morena quiere imponer, pero la semilla está plantada y ahora Morena ha logrado que los mexicanos sean enemigos de los mexicanos. Han logrado sembrar una división en la sociedad como nunca, y aquellos que buscan una revolución son los más cobardes de luchar por ella, y por eso prefieren esconderse en las sombras y desde ahí dirigir sus actos para lograr el fondo de sus objetivos mientras manipulan las formas. Las mentiras de Morena y sus candidatos, incluida Claudia Sheinbaum, son bastante obvias y solamente los menos educados no las ven. Por eso están los políticos actuales tan preocupados por destruir el sistema de educación que genera mentes libres y capaces de pensar por sí mismas. Por eso quieren controlar el mercado de venta y compra de productos y bienes y servicios. Y por eso quieren quedarse con todo tu dinero. Comenzaron con las Afores, pero pueden seguir con tu patrimonio, porque a fin de cuentas, las Afores son el patrimonio de alguien que trabajó y ahorró. Y ahora, en lugar de expropiarse, deberían de regresarse a su dueño o a sus beneficiarios, si aplica el caso. Andrés Manuel es la mente detrás de todo esto, pero junto a él están otros personajes como Mario Delgado, Valle, sus hijos, Fernández Noroña, Nacho Mier y otros que solamente piensan no en lograr un mejor México para todos, sino un México que les sea conveniente a ellos solamente. Morena ya se adueñó del Afore de algunos, mañana será la de tus papás, tus tíos, tus hermanos, la tuya, y luego te quitará tu casa y al final la cuenta bancaria. Pero sigan dormidos, mexicanos, en ese sueño tan placentero que es como la calma que antecede a la tormenta. Ustedes, los que votan hoy, probablemente no alcancen a ver el daño que están provocando, como no pueden verlo aquellos que apoyaron a Hugo Chávez en Venezuela, o como aquellos que siguieron a Castro en Cuba al implantar el comunismo. Pero déjenme decirles que sí, en el futuro sufriremos si no tomamos acción hoy. Porque hoy tenemos la solución saliendo a votar. Dentro de 6 años no sabemos si podremos hacerlo, porque el Estado tendrá el poder de negarnos por la fuerza aquello que hoy damos por sentado. Privilegio le llaman hoy. Libertad le llamaremos entonces.